Soy Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manso. El 15 de diciembre de 2025 recibí una llamada de Omar García Harfuch que me heló la sangre. Un coche bomba había explotado el 6 de diciembre frente a la comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán. 6 personas muertas, 12 heridas, edificios destruidos, un hospital dañado. Una camioneta Dodge Dakota negra cargada con explosivos y cajas de plátanos como camuflaje había sido detonada en pleno centro del municipio. Era el primer ataque con coche bomba en años, una escalada de violencia que convertía tácticas de guerra en realidad mexicana. Pero lo que más me impactó fue lo que Harfuch me dijo después. Habían capturado a 6 personas en un campamento clandestino en la frontera entre Colima y Michoacán que podrían estar vinculadas directamente con el ataque. El campamento estaba en Chamila, municipio de Ixtlahuacán. Encontraron armas, drogas, equipo táctico y algo aterrador, mapas con rutas marcadas y una libreta con anotaciones sobre el ataque. Esta es la historia de cómo el Plan Michoacán desmanteló una célula terrorista. El ataque con coche bomba del 6 de diciembre fue brutal y calculado. La camioneta había entrado a Coahuayana desde Colima, atravesando la carretera que conecta ambos estados. Llevaba documentos en regla y cajas de plátanos en la parte trasera que ocultaban los explosivos debajo. A las 11:40 de la mañana, se detuvo frente a la comandancia de la Policía Comunitaria y el Palacio Municipal sobre la calle Ignacio López Rayón en la Colonia Centro. 7 minutos después, explotó con un temporizador oculto sin aviso, sin oportunidad de evacuación. La onda expansiva fue tan poderosa que se escuchó a kilómetros de distancia. Destruyó ventanas, arrancó techos, levantó paredes. El hospital comunitario sufrió daños estructurales graves. Vehículos estacionados cercanos quedaron hechos chatarra y entre los escombros aparecieron los cuerpos de 6 víctimas inocentes que simplemente estaban haciendo su trabajo o transitando por el lugar. Entre los muertos estaba Martín Gutiérrez, comandante de la Policía Comunitaria de 46 años, padre de 2 hijos. Su hija menor cumplía años ese mismo día. Martín fue encontrado con el uniforme quemado, aún sosteniendo las llaves de la patrulla en su mano. También murió Luis Ángel, de 28 años, recién graduado de la Academia Policial, que había llegado a Coahuayana apenas 2 semanas antes, buscando construir una vida lejos del crimen. Tenía novia, tenía madre, tenía planes. Otro fallecido fue don Benigno, de 71 años, un vendedor de tamales que trabajaba en la plaza con su carrito de madera que caminaba con bastón por una vieja lesión. Su carrito quedó hecho astillas a metros de donde él cayó. Los otros 3 muertos eran civiles que estaban cerca, personas cuyos nombres aún no habían sido completamente confirmados al momento de la llamada de Harfuch. 12 personas resultaron heridas, incluyendo un niño de 9 años que pasaba con su padre rumbo a la primaria. El niño no había vuelto a hablar desde el ataque. Harfuch me explicó que la Fiscalía General de la República había abierto inmediatamente una carpeta de investigación por delincuencia organizada. Desplegaron un equipo especializado con 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense y 11 agentes federales ministeriales para analizar la escena. Lo primero que determinaron fue que la explosión había sido fabricada con pólvora y otros componentes químicos colocados estratégicamente dentro de la camioneta para maximizar el daño. No era un explosivo improvisado de aficionados, sino un artefacto construido con conocimiento técnico preciso. Los restos humanos encontrados en el asiento del conductor indicaban que quien manejaba el vehículo había sido sacrificado, un civil engañado o un miembro menor del cártel enviado a morir. La Dodge Dakota negra no tenía reporte de robo y había sido vendida legalmente meses antes, lo cual complicaba rastrear cómo había llegado a manos criminales. Las investigaciones revelaron rápidamente que el vehículo había procedido desde Colima. Las cámaras de vigilancia en carreteras habían capturado su trayecto atravesando municipios colimenses antes de entrar a Michoacán.
Eso hizo que las autoridades enfocaran su búsqueda en la franja fronteriza entre ambos estados. Durante días, elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional patrullaron zonas rurales buscando cualquier indicio de dónde había sido preparado el coche bomba y quién lo había coordinado. Vecinos de la comunidad de Chamila en el municipio de Ixtlahuacán habían reportado movimientos sospechosos durante semanas, pasos a medianoche, olores extraños en el monte, perros que dejaron de ladrar, como si supieran que algo peligroso estaba cerca. Fue durante un patrullaje rutinario cuando un teniente notó una antena artesanal escondida entre ramas secas. No tenía sentido que hubiera equipo de vigilancia en esa zona sin electricidad ni señal regular. Un dron de reconocimiento confirmó lo que desde tierra era apenas rumor: una zona desmontada con estructuras improvisadas, latas de comida tiradas, huellas de neumáticos recientes. Un campamento clandestino camuflado con lonas negras entre árboles viejos y piedra suelta. Desde arriba parecía una sombra más del bosque, pero desde dentro era un centro de operaciones criminal. El operativo se activó inmediatamente. La Secretaría de la Defensa Nacional coordinó con la Comandancia de la Quinta Región Militar y la 20ª Zona Militar. La Guardia Nacional y autoridades estatales de Colima se sumaron al despliegue. Avanzaron en silencio, en formación táctica, entre ramas que crujían y tierra blanda hasta que lo vieron. Un hombre de complexión robusta con pasamontañas y chaleco blindado salió del campamento a fumar. No estaba solo. En segundos otros 5 salieron detrás de él, todos armados. La orden fue clara: captura con vida, nadie dispara sin autorización. Los elementos rodearon el campamento bloqueando todas las rutas de escape posibles. A las 5:27 de la madrugada del 15 de diciembre comenzó el avance final, pero cuando los soldados se acercaron, uno de los criminales los detectó y disparó. Un proyectil pasó a centímetros del rostro de un agente. La respuesta fue inmediata: granadas de humo, cobertura táctica, voces por radio coordinando movimientos. Los 6 hombres corrieron sin mirar atrás, saltando entre ramas, lanzando disparos al aire, como si eso pudiera detener al Estado. Uno llevaba una mochila pegada al cuerpo, otro arrastraba un costal de lona que después se supo contenía detonadores y fusibles. La persecución duró 7 minutos eternos en terreno resbaloso y traicionero. Uno de los fugitivos tropezó en una zanja y cayó rodando gritando incoherencias. No era el plan, no era el plan. Los demás fueron alcanzados a metros de la carretera vieja donde los esperaba una unidad de la Guardia Nacional. Todos fueron capturados con las manos en la tierra, rostros sudorosos, ojos encendidos de rabia y miedo. En sus mochilas aseguraron armas cortas, envoltorios con metanfetamina, radios de onda corta y un cuaderno con marcas que coincidían con registros del operativo de Coahuayana. Uno de los agentes, al revisar el contenido, soltó en voz baja: esto es una bitácora de ataque, cada detenido tenía alias registrados. Uno conocido como El Moro ya figuraba en una investigación federal por explosivos. Otro, identificado por tatuajes específicos, tenía órdenes de aprehensión en Jalisco y Colima. Las piezas comenzaban a encajar demasiado rápido, pero lo que ocurrió al final del barrido cambió por completo la dimensión del caso. En un compartimento subterráneo oculto bajo una lámina oxidada, hallaron algo más: un cilindro metálico cubierto con trapos viejos y tierra suelta con residuos químicos compatibles con los utilizados en el coche bomba. El campamento no era solo un escondite, era un laboratorio de explosivos, y eso significaba que el ataque del 6 de diciembre no fue un experimento aislado, sino el primer golpe de una campaña más amplia. Lo más aterrador fue lo que encontraron en la libreta. No era grande ni llamativa. Era una libreta escolar de pasta azul, sucia, arrugada, pero escrita con precisión quirúrgica. Cada página contenía números, claves, fechas, pero lo que heló la sangre de los analistas fue una frase escrita en rojo en mayúsculas, subrayada 3 veces. Repetir en Tepán, día 22. Tepán, un municipio de Guerrero lejano en apariencia,
pero conectado por una red de caminos que nacían justo donde explotó el coche bomba. Los investigadores llamaron inmediatamente a la Fiscalía General de la República, compararon escrituras, cotejaron firmas y lo confirmaron. Esa libreta coincidía con otra hallada meses antes en un operativo fallido contra una célula del CJNG en Tierra Caliente. En ambas aparecía el mismo nombre al pie de las instrucciones: LR, las iniciales de un operador conocido como el INCE, un diseñador de ataques con explosivos que nunca aparecía en fotos, pero siempre dejaba sus códigos. La libreta también incluía croquis de estaciones de policía, listas de turnos de elementos de seguridad y esquemas de vehículos de carga con compartimientos ocultos, el mismo tipo de vehículo que explotó el 6 de diciembre, y en una de las últimas páginas había una frase corta escrita con tinta negra que paralizó a todos: si funciona en Coahuayana, escala. Ciudad de México, en Año Nuevo. La capital del país, un atentado con coche bomba en pleno centro político de México. El archivo fue clasificado, sellado y trasladado bajo resguardo federal. Harfuch me dijo que esa amenaza había activado protocolos de seguridad nacional de máximo nivel. No esperarían otro estallido. Irían por los responsables antes de que encendieran el siguiente motor. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. México enfrentaba una escalada de violencia que rebasaba todo lo visto anteriormente. Ya no eran solo secuestros, extorsiones, asesinatos, ahora eran tácticas de terrorismo importadas de zonas de guerra. Harfuch lanzó el operativo Centinela, una estrategia de disuasión, rastreo e intervención quirúrgica diseñada para detectar y neutralizar células móviles de alto riesgo antes de que ejecutaran ataques. Ordenó bloqueos carreteros, revisión exhaustiva de rutas federales, intercepción de vehículos sospechosos en los estados limítrofes de Guerrero, Michoacán, Colima y la Ciudad de México. También activó un componente crítico: inteligencia humana, agentes infiltrados en zonas de control narco, simulando ser obreros, comerciantes, transportistas. Si quieren moverse por las sombras, nosotros seremos la luz que los encuentre, declaró Harfuch en una transmisión por cadena nacional que se viralizó en minutos. El uso de artefactos explosivos en territorio mexicano representa una amenaza inaceptable. No vamos a ceder ni un metro más. Hoy el Estado responde con toda su fuerza. Su voz no era discurso político, era sentencia firme. Las imágenes de Harfuch de pie rodeado de mapas con mirada de acero recorrieron todo el país. Cuando Harfuch me llamó para informarme sobre las 6 detenciones y el desmantelamiento del campamento, yo inmediatamente comprendí la conexión con Uruapan y el caso de Carlos. El CJNG estaba escalando su violencia en toda la región, utilizando métodos cada vez más sofisticados y letales. Si habían usado un coche bomba en Coahuayana, podían usarlo en cualquier otro municipio, incluyendo Uruapan. Le pregunté directamente si los R's, la célula responsable del asesinato de Carlos, tenían capacidad para fabricar este tipo de artefactos. Me respondió que según la inteligencia disponible, los R's no habían demostrado ese nivel de sofisticación técnica todavía, pero que el CJNG como organización tenía redes de entrenamiento que compartían conocimiento entre células. Si una célula en Colima había aprendido a construir coches bomba, eventualmente ese conocimiento se transferiría a células en Michoacán. Era cuestión de tiempo. Convoqué una reunión de emergencia con todo mi gabinete de seguridad municipal. Les informé sobre el coche bomba en Coahuayana, las 6 detenciones en Chamila y la amenaza potencial que eso representaba para Uruapan. Ordenamos revisión exhaustiva de todos los vehículos que ingresaran al municipio por carreteras principales. Establecimos puntos de inspección aleatoria en rutas secundarias. Coordinamos con la Guardia Nacional para reforzar vigilancia en edificios gubernamentales, la Comandancia de Policía, el Palacio Municipal. Implementamos protocolos de evacuación para el caso de que detectáramos algún vehículo sospechoso.
No íbamos a permitir que lo que pasó en Coahuayana se repitiera en Uruapan. El miedo era real, pero la determinación de proteger a nuestra ciudad era más fuerte. Los análisis forenses de los residuos encontrados en el cilindro metálico del campamento de Chamila revelaron algo inquietante. Los componentes químicos coincidían no solo con los utilizados en Coahuayana, sino también con explosivos documentados en atentados en Colombia y Medio Oriente. Lo que estaba ocurriendo en México ya no era solo violencia local del narcotráfico tradicional, sino importación de tácticas terroristas desde el extranjero. Harfuch coordinaba con agencias de inteligencia internacionales para rastrear cómo ese conocimiento había llegado a manos del CJNG. Las teorías incluían entrenamiento de sicarios mexicanos en zonas de conflicto, contratación de mercenarios extranjeros con experiencia militar o simplemente acceso a manuales y tutoriales disponibles en Internet que explicaban cómo fabricar explosivos caseros. Cualquiera de esas opciones era aterradora porque significaba que el crimen organizado mexicano estaba evolucionando hacia formas de violencia que el Estado no estaba completamente preparado para enfrentar. Los 6 detenidos fueron trasladados en convoy blindado hacia instalaciones federales bajo protocolos de máxima seguridad. Uno de ellos intentó hablar durante los interrogatorios iniciales, pero al segundo día se retractó aterrorizado. Nos van a callar a todos, van a matar a mi hermana. Era el miedo típico que el CJNG sembraba entre sus propios miembros para mantener silencio. Pero la evidencia física era tan contundente que no necesitaban confesiones completas para vincularlos con el ataque. Las armas, los explosivos, la libreta, los mapas, todo apuntaba directamente a su participación en la preparación del coche bomba. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada continuaba las investigaciones para determinar su participación exacta y para identificar a otros miembros de la red que todavía estuvieran libres. Las familias de las víctimas de Coahuayana comenzaron a organizarse exigiendo justicia. La esposa de Martín Gutiérrez apareció en medios locales sosteniendo la placa policial de su esposo, pidiendo que los responsables fueran castigados con todo el peso de la ley. Los hijos de don Benigno exigían respuestas sobre por qué su padre anciano había muerto en un ataque que nada tenía que ver con él. Las madres de los otros fallecidos, cuyos nombres aún estaban siendo confirmados, lloraban frente a las cámaras, preguntándose por qué México había llegado a este punto, donde explosivos destinados a campos de guerra detonaban en plazas de pueblos pacíficos. Yo entendía perfectamente su dolor porque era el mismo que yo había sentido cuando asesinaron a Carlos. La impotencia de perder a un ser querido en violencia absurda que no elegiste, que no provocaste, que simplemente te alcanzó porque estabas en el lugar equivocado o porque alguien decidió que tu vida no valía nada. El país entero reaccionó con indignación cuando se conocieron los detalles completos del caso. Los hashtags Justicia por Coahuayana y Harfuch en pay de guerra se volvieron trending nacional. La gente compartía imágenes del coche bomba destruido, fotos del campamento desmantelado, páginas de la libreta con las anotaciones terroríficas. En cada publicación un sentimiento común. Ya no queremos vivir con miedo, ya no queremos ver morir inocentes. Hubo marchas silenciosas en Coahuayana donde vecinos caminaron con velas pidiendo paz. Organizaciones de derechos humanos exigieron que el gobierno federal tomara medidas extraordinarias para prevenir futuros ataques. Analistas de seguridad nacional advirtieron que México estaba entrando en una nueva fase del conflicto con el crimen organizado, donde las tácticas de terrorismo reemplazaban los métodos tradicionales del narcotráfico. Yo di varias entrevistas a medios nacionales explicando cómo el ataque con coche bomba en Coahuayana se conectaba con la situación general de violencia en Michoacán y específicamente con el Plan Michoacán que había sido implementado tras el asesinato de Carlos. Dije que estos 6 detenidos eran evidencia de que la estrategia federal estaba funcionando. Cuando presionas al crimen organizado en un frente, ellos buscan nuevas tácticas más desesperadas
pero también más visibles que facilitan su captura. Dije que cada célula desmantelada, cada campamento destruido, cada detenido procesado nos acercaba más a la paz que todos anhelábamos. Pero también advertí que no podíamos bajar la guardia porque el CJNG había demostrado capacidad de adaptación y resiliencia que requería presión sostenida durante años, no solo meses. Harfuch me informó que basándose en la información de la libreta, habían reforzado seguridad en Tepán Guerrero, donde supuestamente se planeaba el siguiente ataque para el 22 de diciembre. También habían activado protocolos especiales en la Ciudad de México ante la amenaza escrita de un posible atentado durante Año Nuevo. Drones con visión térmica sobrevolaban zonas rurales de Tecomán, Apatzingán y Lázaro Cárdenas buscando más campamentos clandestinos. Comandos móviles patrullaban carreteras detectando vehículos sospechosos. Era una operación masiva coordinada entre múltiples instituciones que consumía recursos enormes, pero que era absolutamente necesaria para prevenir más tragedias como la de Coahuayana. Hoy, 16 de diciembre de 2025, 10 días después del coche bomba en Coahuayana y un día después de las 6 detenciones en Chamila, México enfrenta una realidad que no podemos negar. El crimen organizado está importando tácticas de terrorismo que convierten nuestras plazas en campos de batalla. 6 personas inocentes murieron en Coahuayana, 12 más resultaron heridas, familias enteras quedaron destrozadas, pero las 6 detenciones y el desmantelamiento del campamento demuestran que el Estado mexicano puede responder con eficacia cuando existe coordinación entre instituciones y voluntad política genuina. Los 932 detenidos del Plan Michoacán, más estos 6 vinculados al coche bomba, más todos los operativos que han golpeado al CJNG durante el último mes y medio, suman una ofensiva que está debilitando significativamente a la organización criminal más poderosa de México. No soy heroína. Soy una viuda que gobierna un municipio donde el crimen organizado puso precio a su cabeza, donde cada día es una decisión de seguir adelante o huir. Pero cuando veo que 6 personas responsables de un ataque terrorista son capturadas, cuando veo que el Estado responde con la fuerza que la situación demanda, cuando veo que Harfuch no se detiene ante amenazas ni ante la magnitud del enemigo, entonces sé que Carlos no murió en vano. Su sacrificio despertó una respuesta del Estado mexicano que está transformando Michoacán y golpeando al CJNG más fuerte de lo que han sido golpeados en décadas. Los 6 detenidos en Chamila son apenas el comienzo. El lince y quien quiera que esté detrás de estos ataques serán capturados. Los siguientes coches bombas serán interceptados antes de que exploten y México recuperará la paz que el crimen organizado nos robó durante tanto tiempo. Seguiremos adelante porque es lo único que podemos hacer. La guerra continúa, pero ahora sabemos que podemos ganarla. La tarde del 16 de diciembre, Harfuch me llamó nuevamente con información que confirmaba nuestros peores temores, pero también nuestras mejores estrategias. Los análisis completos de la libreta encontrada en Chamila habían revelado conexiones directas con operadores del CJNG en Jalisco, específicamente con células que respondían a mandos superiores cercanos a El Mencho. La letra manuscrita había sido cotejada con documentos incautados en operativos anteriores y coincidía con la de un operador conocido como el lince, un especialista en explosivos que había trabajado previamente en Colombia antes de ser reclutado por el CJNG. Las autoridades colombianas habían compartido información indicando que el lince tenía entrenamiento militar y había participado en ataques con coche bomba en ese país durante los años del conflicto con grupos guerrilleros. Su presencia en México significaba que el CJNG estaba importando no solo tácticas, sino también expertos extranjeros para escalar su capacidad de violencia. Los 6 detenidos en Chamila fueron identificados formalmente y sus antecedentes revelaron un patrón preocupante. 3 de ellos tenían historial previo de arrestos por posesión de armas y narcotráfico,
pero habían sido liberados por errores procesales o por intervención de abogados corruptos. Otro tenía órdenes de aprehensión pendientes en Jalisco por secuestro. Los dos restantes eran más jóvenes, aparentemente reclutados recientemente sin antecedentes criminales previos, lo cual indicaba que el CJNG continuaba captando jóvenes vulnerables para operaciones cada vez más peligrosas. Uno de los jóvenes detenidos tenía apenas 20 años y según sus declaraciones iniciales, había sido contactado en un centro de rehabilitación en Tecomán por un reclutador que le prometió dinero fácil y protección. Era el mismo modus operandi que el Pelón había usado para reclutar a Víctor Manuel, el sicario que mató a Carlos. El operador conocido como El Moro, uno de los 6 detenidos que ya figuraba en investigaciones federales por explosivos, comenzó a colaborar con las autoridades después de que le mostraron evidencia contundente de su participación en el coche bomba. Reveló que el campamento de Chamila había sido establecido aproximadamente 2 meses antes del ataque en Coahuayana y que durante ese tiempo habían realizado múltiples pruebas con explosivos en zonas despobladas de la sierra. Confesó que el coche bomba del 6 de diciembre había sido el primer ataque exitoso después de varios intentos fallidos, donde los artefactos no detonaron correctamente o fueron detectados antes de su uso. Dijo que el lince supervisaba personalmente la construcción de cada dispositivo y que era extremadamente cauteloso, nunca permaneciendo más de unas horas en el mismo lugar y comunicándose solo mediante mensajes cifrados que se autodestruían después de ser leídos. La información proporcionada por El Moro permitió identificar 3 ubicaciones adicionales donde el CJNG podría tener campamentos similares al de Chamila. Una en la sierra de Jalisco cerca de Autlán, otra en las montañas de Guerrero cerca de la costa y una tercera en zona rural de Michoacán entre Apatzingán y Aguililla. Harfuch ordenó operativos simultáneos para atacar las 3 ubicaciones antes de que los criminales pudieran ser alertados sobre las detenciones en Chamila. Durante la madrugada del 16 de diciembre, elementos del Ejército y la Marina ejecutaron los operativos, encontrando 2 de los campamentos abandonados recientemente, pero aún con evidencia de ocupación reciente. En el tercero, ubicado en Michoacán, se produjo un breve enfrentamiento que resultó en 2 sicarios abatidos y 3 detenidos adicionales. También aseguraron más armas, precursores químicos y documentación que estaba siendo analizada para expandir la investigación. El impacto psicológico del coche bomba en Coahuayana se extendía más allá de las víctimas directas. Habitantes de municipios cercanos vivían con miedo constante preguntándose si el siguiente ataque ocurriría en su comunidad. Comerciantes cerraban temprano sus negocios, escuelas implementaban protocolos de emergencia para evacuaciones rápidas, la gente evitaba congregarse en plazas públicas o cerca de edificios gubernamentales. Era exactamente el efecto que el terrorismo busca, paralizar a la sociedad mediante miedo generalizado, pero también había generado indignación y movilización ciudadana. Organizaciones de la sociedad civil en Colima y Michoacán exigían que el gobierno federal tomara medidas extraordinarias para desmantelar completamente las redes criminales que fabricaban explosivos. Algunos grupos propusieron la creación de una unidad especializada permanente dedicada exclusivamente a combatir amenazas de este tipo, similar a las que existen en países que han enfrentado terrorismo durante décadas. Harfuch anunció públicamente que estaba considerando precisamente esa propuesta. Dijo que México necesitaba reconocer que había entrado en una nueva fase del conflicto con el crimen organizado, donde las tácticas tradicionales de combate al narcotráfico ya no eran suficientes. Se requería especialización en contraterrorismo, inteligencia sobre explosivos, capacitación internacional con países que habían enfrentado amenazas similares. Mencionó que estaba en comunicación con autoridades de Colombia, España e Israel para recibir asesoría sobre cómo estructurar estas unidades especializadas. También confirmó que el gobierno federal aumentaría significativamente los recursos destinados a equipos de desactivación de explosivos y a tecnología de detección avanzada que pudiera identificar artefactos ocultos en vehículos antes de
que detonaran. La amenaza escrita en la libreta sobre un posible ataque en Tepán, Guerrero, el 22 de diciembre se tomó con absoluta seriedad. Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército fueron desplegados en ese municipio, estableciendo puntos de revisión exhaustiva en todas las entradas. Se ordenó inspección de cualquier vehículo que transportara carga voluminosa o que mostrara comportamiento sospechoso. Las autoridades locales coordinaron con la población para establecer redes de vigilancia comunitaria, donde vecinos reportaran inmediatamente cualquier actividad inusual. Harfuch declaró públicamente que el 22 de diciembre sería el día más vigilado de Guerrero y que cualquier intento de ataque sería detectado y neutralizado antes de su ejecución. Era una declaración que también servía como mensaje disuasorio para quien quiera que estuviera planeando seguir las instrucciones de la libreta. Yo implementé medidas similares en Uruapan, aunque no había amenaza específica contra nuestro municipio. Ordené revisiones aleatorias de vehículos en puntos estratégicos de entrada a la ciudad. Establecimos protocolos donde cualquier vehículo abandonado cerca de edificios gubernamentales sería reportado inmediatamente al equipo de explosivos de la Guardia Nacional para inspección. Capacité a mi personal de seguridad municipal para identificar señales de advertencia de posibles artefactos explosivos. Coordiné con directores de escuelas y hospitales para que tuvieran planes de evacuación actualizados. No permitiría que el miedo paralizara a Uruapan, pero tampoco ignoraría la amenaza real que el CJNG había demostrado tener con el ataque en Coahuayana. La prevención era nuestra mejor defensa. Los análisis de los residuos químicos encontrados en el cilindro metálico del campamento de Chamila continuaron revelando información alarmante. Además de confirmar la similitud con explosivos usados en Colombia y Medio Oriente, los expertos identificaron componentes que indicaban acceso a materiales industriales de alto grado que normalmente están controlados. Eso sugería que el CJNG tenía conexiones con proveedores que desviaban estos materiales del mercado legítimo hacia el mercado criminal. La Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente iniciaron investigaciones para identificar empresas que pudieran estar vendiendo estos químicos sin los controles adecuados. Cada eslabón de la cadena de suministro criminal necesitaba ser identificado y cortado para prevenir futuros ataques. Esa noche me senté con mis hijos después de acostarlos y les hablé en términos simples sobre por qué teníamos que ser cuidadosos, por qué había soldados en las calles, por qué no podíamos ir a ciertos lugares como antes. No les dije nada sobre coches, bomba ni explosivos porque no quería aterrorizar a niños de 5 y 7 años. Solo les expliqué que había gente mala que quería hacer daño y que mucha gente buena estaba trabajando para protegernos. Mi hijo mayor me preguntó si los hombres malos eran los mismos que habían matado a su papá. Le respondí con la verdad que entendería. Sí, era la misma gente y por eso mamá trabajaba tan duro para asegurarse de que no pudieran hacer más daño. Me abrazó fuerte y me dijo que cuando fuera grande iba a ser policía para atrapar a todos los malos. Le besé la cabeza sin decirle que esperaba que para cuando él fuera grande ya no hubiera malos que atrapar. Hoy, 16 de diciembre de 2025, 45 días después del asesinato de Carlos y 10 días después del coche bomba en Coahuayana, México, enfrenta una encrucijada. ¿Podemos dejar que el miedo al terrorismo paralice nuestras vidas? ¿O podemos responder con determinación multiplicada, exigiendo que el Estado utilice todos sus recursos para desmantelar estas redes criminales antes de que ejecuten más ataques? Los 6 detenidos en Chamila, más los 3 capturados en el operativo subsecuente, suman 9 personas que ya no están libres para fabricar explosivos. El lince sigue prófugo, pero el cerco se estrecha con cada día que pasa. Y cuando caiga, cuando toda la red de fabricación de explosivos sea desmantelada, México habrá dado un paso crucial hacia la recuperación de la paz que nos robaron. Seguiré aquí, seguiré peleando, seguiré exigiendo justicia por Carlos y por las 6 víctimas de Coahuayana y por todos los que han caído en esta guerra absurda,
porque rendirse no es opción cuando lo que está en juego es el futuro de nuestros hijos. El 17 de diciembre por la mañana recibí una visita inesperada que me recordó por qué esta guerra vale la pena pelearse. La esposa de Martín Gutiérrez, el comandante de la policía comunitaria asesinado en el coche bomba de Coahuayana, llegó a mi oficina en Uruapan. Había viajado más de 3 horas con su hija menor, la que cumplía años el día que mataron a su padre. Venía a agradecerme personalmente por haber hablado públicamente sobre el caso, por haber exigido justicia, por haber conectado la lucha de Coahuayana con la lucha de Uruapan. Me abrazó llorando y me dijo que se sentía menos sola, sabiendo que había otras viudas como yo que entendían su dolor, que compartían su rabia, que no se rendían ante el miedo. Le dije que éramos hermanas en esta guerra absurda, unidas por pérdidas que nunca debimos sufrir. Le prometí que seguiría presionando hasta que todos los responsables del coche bomba pagaran por lo que hicieron. Su hija, una niña de 8 años con ojos tristes que no correspondían a su edad, me entregó un dibujo que había hecho. Era su papá con uniforme policial, rodeado de corazones rojos. En la parte superior había escrito con letra infantil: mi papá era héroe. Le dije que tenía razón, que su papá había sido un héroe que murió protegiendo a su comunidad. Le dije que mi esposo también había sido héroe y que ellos dos estaban juntos ahora cuidándonos desde algún lugar. No sé si existe ese lugar, pero necesitaba decirle algo que le diera consuelo. Guardé el dibujo en un portafolio especial donde tengo cartas y mensajes de otras familias que han perdido seres queridos en esta guerra. Cada vez que siento que ya no puedo más, abro ese portafolio y recuerdo por quién peleo. Harfuch me informó que durante la madrugada del 17 de diciembre se había producido un hallazgo significativo en uno de los campamentos abandonados encontrados en Jalisco. Aunque los criminales habían evacuado el lugar antes de la llegada de las fuerzas federales, habían dejado atrás computadoras portátiles que intentaron destruir quemándolas, pero que los expertos forenses lograron recuperar parcialmente. Los discos duros contenían archivos con planos detallados de edificios gubernamentales en múltiples estados, incluyendo Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero y Estado de México. También había fotografías de funcionarios públicos tomadas sin su conocimiento, horarios de entrada y salida, rutas que utilizaban habitualmente. Era evidencia de que el CJNG estaba planeando ataques coordinados contra múltiples objetivos simultáneamente. La información fue compartida inmediatamente con todas las autoridades identificadas como objetivos potenciales. Mi nombre aparecía en esos archivos. Había fotografías mías saliendo del Palacio Municipal, subiendo a mi vehículo blindado, caminando con mis escoltas. Había anotaciones sobre los horarios en que típicamente llegaba a la oficina, las rutas que usaba para moverme entre mi casa y el trabajo, los lugares que visitaba con mayor frecuencia. Harfuch me mostró los archivos clasificados porque consideraba que tenía derecho a saber que estaba siendo vigilada activamente por el CJNG como objetivo de alto valor. Me ofreció reforzar aún más mi seguridad, cambiar completamente mis protocolos de movimiento, incluso sugerir que considerara trasladarme temporalmente a otra ubicación hasta que la amenaza disminuyera. Le agradecí la oferta, pero le dije que no me movería de Uruapan. Si me escondía, les daba la victoria sin necesidad de que dispararan un solo tiro. Los archivos recuperados también revelaron comunicaciones entre diferentes células del CJNG, coordinando una campaña de intimidación sistemática contra funcionarios públicos que se habían manifestado abiertamente contra el cártel, alcaldes, comandantes policiales, jueces, fiscales, todos identificados con fotografías y datos personales. La estrategia era clara: aterrorizar a los funcionarios públicos hasta que renunciaran, huyeran o se corrompieran. El coche bomba en Coahuayana había sido parte de esa estrategia, un mensaje escalofriante de que nadie era intocable y que el CJNG tenía capacidad de atacar con métodos cada vez más letales.
pero la captura de los 6 en Chamila y el descubrimiento de estos archivos permitían ahora que todas las personas identificadas como objetivos potenciales recibieran protección reforzada antes de que los ataques se materializaran. La Fiscalía General de la República utilizó la información de las computadoras para identificar a 3 operadores adicionales del CJNG que habían participado en la vigilancia de los funcionarios públicos. Durante operativos ejecutados simultáneamente en Guadalajara, Colima y Morelia, capturaron a los 3 operadores sin disparar un solo tiro. Eran los fotógrafos los que pasaban horas estacionados cerca de edificios gubernamentales, fingiendo ser taxistas o vendedores ambulantes mientras documentaban movimientos y patrones. Uno de ellos tenía en su poder más de 5,000 fotografías de diferentes funcionarios tomadas durante meses. Confesó que recibía pagos por cada paquete de fotografías que entregaba a sus superiores y que nunca sabía para qué se usarían esas imágenes. Ahora enfrentaba cargos por asociación delictuosa y por participación en conspiración para cometer actos terroristas. Las revelaciones sobre la magnitud de la operación de vigilancia del CJNG generaron alarma entre funcionarios públicos en todo el país. Muchos que habían mantenido perfil bajo decidieron hablar públicamente exigiendo protección del Estado. Otros que habían denunciado corrupción o actividades criminales pero que no habían recibido respuesta adecuada, ahora veían validadas sus preocupaciones. El gobierno federal anunció la creación de un programa especial de protección para funcionarios en riesgo que incluía escoltas especializados, vehículos blindados, sistemas de comunicación seguros y protocolos de movimiento impredecibles. No era suficiente para eliminar todo riesgo, pero era más de lo que había existido antes. Yo apliqué inmediatamente al programa solicitando protección reforzada, no solo para mí, sino también para regidores y funcionarios de mi administración que habían sido igualmente vocales contra el CJNG. Los habitantes de Coahuayana comenzaron lentamente a recuperar su rutina, aunque el trauma del 6 de diciembre permanecería para siempre. Los comercios reabrieron sus puertas, las escuelas reanudaron clases con presencia permanente de elementos de la Guardia Nacional en los alrededores. El hospital comunitario, que había sufrido daños estructurales, estaba siendo reparado con fondos federales de emergencia. La comandancia de policía destruida estaba siendo reconstruida con especificaciones de seguridad mejoradas, incluyendo barreras antiexplosivos y sistemas de vigilancia avanzados. Pero lo más importante era que la comunidad se estaba organizando. Vecinos formaron comités de vigilancia que reportaban actividad sospechosa. Comerciantes establecieron redes de comunicación rápida para alertarse mutuamente ante cualquier amenaza. Era la resistencia civil contra el terrorismo, gente común negándose a ser paralizada por el miedo. Esa tarde convoqué una reunión con alcaldes de municipios vecinos a Uruapan. Invité a los presidentes municipales de Taretán, Nuevo Parangaricutiro, Peribán, Gabriel Zamora y Mújica. Les mostré la evidencia de los archivos recuperados, donde algunos de ellos también aparecían como objetivos potenciales del CJNG. Les propuse formar una alianza de alcaldes de Michoacán comprometidos con combatir al crimen organizado, compartir información de inteligencia, coordinar estrategias de seguridad, apoyarnos mutuamente cuando alguno enfrentara amenazas. Todos aceptaron inmediatamente. Firmamos un acuerdo de colaboración que llamamos Pacto de Alcaldes por Michoacán Libre. No teníamos los recursos del gobierno federal ni el poder de fuego del ejército, pero teníamos legitimidad democrática, conocimiento de nuestras comunidades y determinación de no rendirnos. Juntos éramos más fuertes que separados. Hoy, 17 de diciembre de 2025, 46 días después del asesinato de Carlos y 11 días después del coche bomba en Coahuayana, puedo decir con certeza que México está en guerra, pero también que México está respondiendo. Los 6 detenidos en Chamila, más los 3 capturados en operativos subsecuentes, más los 3 fotógrafos arrestados,
suman 12 personas que ya no pueden participar en ataques terroristas. Las computadoras recuperadas han permitido proteger a decenas de funcionarios que estaban siendo vigilados. Los campamentos desmantelados han eliminado infraestructura crítica para la fabricación de explosivos. Y la alianza de alcaldes que formamos hoy demuestra que la sociedad civil no se rendirá ante el terror. Seguimos de pie, seguimos peleando, seguimos exigiendo el México pacífico que merecemos. Carlos estaría orgulloso. Las víctimas de Coahuayana no murieron en vano. Y todos los que vengan después de nosotros recordarán que en diciembre de 2025 México decidió que no permitiría que el terrorismo definiera su futuro. No soy heroína. Soy una viuda que gobierna un municipio donde el crimen organizado puso precio a su cabeza, donde cada día es una decisión de seguir adelante o huir. Pero cuando veo que 6 personas responsables de un ataque terrorista son capturadas, cuando veo que el Estado responde con la fuerza que la situación demanda, cuando veo que Harfuch no se detiene ante amenazas ni ante la magnitud del enemigo, entonces sé que Carlos no murió en vano. Su sacrificio despertó una respuesta del Estado mexicano que está transformando Michoacán y golpeando al CJNG más fuerte de lo que han sido golpeados en décadas. Los 6 detenidos en Chamila son apenas el comienzo. El INCE y quien quiera que esté detrás de estos ataques serán capturados, los siguientes coches bombas serán interceptados antes de que exploten y México recuperará la paz que el crimen organizado nos robó durante tanto tiempo. Seguiremos adelante porque es lo único que podemos hacer. La guerra continúa, pero ahora sabemos que podemos ganarla.